agua de Bogotá. Y hay un tema sobre las propuestas, es decir, ¿qué de lo que se propone es viable o no es viable? Uy, los carretazos. Los carretazos, sí, pero hay uno muy sonoro, al que quisiera que nos refiriéramos, doctor Petro, que es el caso de regalarle el agua al estrato 1, que es evidentemente sonoro, y hay una discusión sobre si es posible... No, pero en general sobre las cifras. El senador Petro no dijo que se le regalaba al estrato 1. En la entrevista con la silla vacía dijo que se le regalaba incluso al estrato 6. Unos metros cúbicos. Bueno, pero... Pase al ring. Explico. Pase al ring. Pero bueno, adelante. Explico. El autor de la criatura. Hemos hablado del consumo mínimo vital de agua potable. Es diferente a agua en general. Ojo, primera diferenciación. Consumo mínimo vital significa lo indispensable para vivir. Mundialmente está medido, es aproximadamente 6 metros cúbicos por hogar, mes. ¿Por qué se habla de ese consumo mínimo? Porque si es indispensable para vivir, y nuestra Constitución y las Naciones Unidas acaba de ratificarlo el año pasado como parte de los derechos fundamentales, ese consumo mínimo es un derecho. Y los derechos son universales y gratuitos. No es que no nos cuesten, pero para el que los usa debe ser gratuito. ¿Qué significa 6 metros cúbicos? Significa, por ejemplo, para el estrato 1, 5.000 millones de pesos al año. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene utilidades al año por 250.000 millones de pesos. Garantizar 6 metros cúbicos como derecho al estrato 1 vale 5.000 millones. Al estrato 2 y 3, si quisiéramos esa política, valdría en total en un año 250.000 millones de pesos. Para alguien que viva en el estrato 2, por ejemplo, 6 metros cúbicos puede consistir en una reducción de su tarifa de 40.000 a 30.000 pesos. Uno diría, 10.000 pesos no son nada. ¿No son nada? Son 10 días de pasajes para una familia estrato 2. Ahora, ¿por qué se habla del agua como derecho? ¿Por qué el consumo mínimo vital puede ser gratuito? Porque estamos en el cambio climático. Porque van a haber condiciones climáticas que son cada vez más drásticas. Inviernos más agudos, sequías más agudas, y en las sequías un problema fundamental de provisión de agua. Doctor Petro, una cosa, es evidente que es justo. Como es justo el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la equidad, es justo. Aquí la discusión es justo, pero ¿es viable? 5.000 millones de pesos, ¿crees que no es viable? No, yo no soy el candidato a la De alcaldía. los 150.000 millones de pesos de utilidades de la empresa de acueducto. Claro que es viable y sostenible. Es más, y quiero que me permitas un momento antes de... Vale. Discúlpame, Enrique. Esto aquí se puede. En la empresa de acueducto de alcantarillado tenemos 3 problemas que es clave que entre en discusión. El primero, está sobredimensionada, es el doble de la que necesitamos, por eso estamos pagando las tarifas más altas de América. El segundo, se están robando el 40% del agua potable, entre pérdidas técnicas y comerciales. Y el tercero, el cartel de la contratación hizo unas contrataciones en la empresa de acueducto que se financian con tarifas que son absolutamente leoninas. Así que usted puede ver en estos 3 aspectos, 3 fuentes, si corregimos, de financiación de lo que llamaríamos el derecho al agua, que no es agua gratis para votar, sino que es garantizar el consumo mínimo vital, 6 metros cúbicos, hogar, mes, que no se cobran las tarifas empezando por el estrato 1 y la gente de más baja. ¿Ese 40% se lo roban solo usuarios o es corrupción? Sí, es ambas cosas. Corrupción porque cobran por ello, pero terminan usuarios que usan intensivamente agua, por ejemplo hoteles, moteles y otros, no pagando el agua de consumo. A mí me da mucha pena, pero aquí, como en tantas otras cosas, que hay unos carretazos impresionantes del senador Petro. Esa palabra, es que es carreta, pero si por primero, solo para hablar del tema del agua. ¿Cómo va uno a decir que le va a dar el agua gratis al estrato 6? Como lo dijo Gustavo Petro, así fueran 6 o 10 metros cúbicos, cuando aquí tenemos barrios en las partes altas de Ciudad Bolívar que la administración del Polo no ha sido capaz de llevarle el agua, ni a la parte oriental ni a la parte occidental de Ciudad Bolívar, en Santa Viviana, en Santo Domingo,
en la parte occidental y en la parte oriental a toda la parte arriba de Bellavista, de manera que el río Tunjuelo, los ríos que pasan por Bogotá, alrededor del río Tunjuelo viven por lo menos 1 millón de personas en esta alcantarilla. ¿Cómo va el acueducto del agua gratis al estrato 6 cuando hay 1 millón de personas que viven alrededor de esta cloaca, que debería ser un río limpio, transparente, con un parque lineal, que le mejore la vida a todos los habitantes alrededor? De manera que seamos responsables. Pero aquí dice otras cosas que suenan bonito. Primero, las pérdidas. No se están robando el 40%. No, pero un minutico, pero es que aquí hay varias cosas más. Un minuto, ¿por qué dice usted que el doctor Petro dice que gratis agua para el estrato 6? Porque es que lo dijo en una entrevista en la silla vacía. Lo dijo en una entrevista en la silla vacía. Que él dice que hay que darle una agua gratis aún al estrato 6. Pero, entonces, sigamos, es que hay otros temas. Él dice que se están robando el 40% del agua. No es cierto. Por mala gestión, precisamente por la mala administración que ha habido, y no nombrar a la gente más capaz en el acueducto, lo que hay es pérdidas. Lo que hay es el 98% de eso son simplemente pérdidas, que son fugas, que se va perdiendo el agua. Pero miren las cosas que él dice que suenan bonito, que es que Bogotá, y lo ha dicho en muchas ocasiones, que Bogotá hizo unas obras demasiado grandes y que entonces está sobrando el agua. Es que las obras para el suministro de agua para la ciudad, como traer el agua de Chingaza, uno no puede ir haciéndolas a medida que crece la población. Si se va a hacer una obra gigantesca como el embalse de Chuza en Chingaza y el túnel de Chingaza que le trae el agua a Bogotá, pues obviamente uno no puede hacer primero un tubito y luego cuando crezca la población hace otro tubito, sino que se hace una obra grande. Y además quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con esta obra, aunque yo trabajé en la empresa Acueducto en otras épocas y me disfruté muchísimo. Pero esto no es serio decir que uno puede hacer las obras de suministro de agua a una ciudad a medida que va creciendo la ciudad. Uno hace una obra enorme con un tubo y entonces por muchos años es normal que sobre el agua, porque obviamente no se puede hacer el tubo de muchos tubitos a medida que vaya creciendo la población. Pero como esa, y ojalá tengamos tiempo, hay muchas otras propuestas del senador Petro. Por ejemplo, acá tenemos Camacol. Camacol descubrió hoy en la página web de Camacol la organización de Bueno, pero volvamos, Sigamos en el agua. del agua. Sigamos en el agua y nos vamos para Camacol. A ver, Que supongo que Camacol es el tema de la vivienda. Claro. A ver, yo creo Petro, que hacia allá deberíamos ir, hacia allá deberíamos tender, hacia bajar el costo de las tarifas públicas. Una precisión y una prioridad. ¿Cuál es la precisión? La precisión es que al definir que un derecho necesariamente es gratis, lo que tú estás diciendo es al estrato 5 y 6, que también tienen derecho, es el mínimo vital, tiene que ir gratis. Y resulta que en el derecho, en el ordenamiento jurídico y en la filosofía del derecho, existen 2 principios que son fundamentales en una sociedad como la bogotana, tan desigual. Uno es el principio de justicia distributiva aristotélico, y el otro es el principio de solidaridad. Entonces, si nosotros, o si usted comienza a definir los derechos como contraparte o siempre definiéndolos diciendo que entonces son gratis, violamos esos 2 principios claves en el derecho y claves en una sociedad desigual, en donde yo sí quiero que el estrato 5 y 6 no tenga ese mínimo vital gratis y que más bien de ahí saquemos la plata para pagarle al estrato 1 y 2. Hacia allá tenemos que tender. Ahora, ¿cuál es la prioridad que yo veo en una ciudad como Bogotá? La prioridad que yo veo es que aquí no se ha terminado de hacer la infraestructura. Como el 54% de la ciudad se construyó de manera informal, cuando usted va, por ejemplo, a Vista Hermosa, a Lucero, a Verbenal, aquí va en Ciudad Bolívar, yo lo que me encuentro son a las madres con 2 baldecitos de agua del tanque del acueducto que pasa por ahí 3 veces a la semana, y a las niñas bañándose 3 veces al día, 3 veces a la semana, perdón, porque no está la infraestructura. Entonces, a la pregunta de si primero regalamos toda el agua o si primero construimos la infraestructura, ponemos el tubo, conectamos toda la ciudad, yo sí creo que la prioridad debe ser la infraestructura. Y después pasamos hacia donde debería tender. Hoy está subsidiado, porque hay subsidios cruzados, el 70% del mínimo vital en Bogotá, que no es el 6, sino son 22 metros cúbicos, o sea, ese 6 ya está subsidiado, y deberíamos tender hacia subsidiar los 22 metros cúbicos en estrato 1 y 2. Hoy solo se subsidia el 70%, pero prioridades. Y para mí la prioridad es conectar a la ciudad, entre otras,
porque detrás del tubo del acueducto lo que viene es la formalización del barrio, la titularización del barrio, que hoy necesitan tantos barrios en Bogotá. Bueno, yo quiero aclararte varios conceptos que me parecen que son erróneos en tu apreciación Jurídicos. y en tu crítica, incluso los jurídicos. Aristóteles no. Aristóteles no. Uno de ellos es básicamente el siguiente. Los derechos en la Constitución del 91, todos, el de la salud, el de la educación, son progresivos. Es decir, cuando se establece un derecho, la Constitución no está ordenando que de una vez podamos cumplirlo, porque hay una restricción presupuestal. La Constitución dice, en la medida de lo posible, pero permanentemente vamos avanzando hasta que sea universal. Por ejemplo, educación superior, que es hoy una de las grandes discusiones en Bogotá y en el país. Por eso no es estrato 6. A veces hay quien confunde que estrato 1 es estrato 6. No, yo dije estrato 1 y progresivamente vamos avanzando de acuerdo a la capacidad de pago. Eso es lo primero y es un error que tú tienes. El segundo, hablar de alcantarillado, Enrique, como que se desfinancia el alcantarillado, no estoy hablando del consumo del agua potable. La empresa de acueducto es empresa de acueducto, alcantarillado e incorpora las tarifas del aseo. Pero yo no estoy hablando de la incorporación de las tarifas del aseo ni de los mecanismos de financiación del alcantarillado. Estamos hablando de 6 metros cúbicos, no 22. Otra aclaración allí, ¿por qué? Porque el consumo mínimo vital son 25 litros por persona diario. Pero está claro. Entonces, si hacen los cálculos, te da 6 metros cúbicos, no más. ¿Qué pasa con el consumo suntuario de agua, por ejemplo, que es propio incluso del estrato 6? Puede tener una tarifa mayor para que no se derroche el agua. En Bogotá el promedio de consumo de agua en toda la ciudad es de 12 metros cúbicos por hogar. A ver, adelante. Mire, aquí el senador Petro vuelve a confundirse porque es que en Bogotá, con las mismas tarifas del acueducto, es que se hacen las obras de acueducto y alcantarillado. De manera que no podemos darle el agua gratis al estrato 6 mientras nosotros tengamos problemas tan graves como los ríos contaminados de esta ciudad, que tenemos que descontaminar en particular la cuenca del Tunjuelo, también la del Pucha, sacar con unos grandes interceptores, quitarle todas las aguas negras a la quebrada Chiguaza, que baja de San Cristóbal, a la Yomasa, tenemos que descontaminar. Pero yo creo que ya que hablamos de ese tema, hablemos de la vivienda, porque aquí se hablaba de estos barrios donde ni siquiera hay agua. Resulta que la mitad de Bogotá ha surgido de manera ilegal, más de la mitad, y esto no es en el pasado, en 1950, en los últimos 20 años, más de la mitad de Bogotá ha crecido en barrios piratas. Hay cientos de miles de personas que viven más alto que Monserrate, en sitios donde es costoso, difícil, la gente no puede movilizarse en bicicleta, se consume mucha energía, es malo para el calentamiento global, no hay parques. Entonces nosotros tenemos que hacer un crecimiento ordenado y bien hecho. Y resulta que para hacer la vivienda, las propuestas, por volver a las propuestas, carreta del senador Pedro Carretazo, aquí dice Camacol. Mire, hoy encontré en Camacol, en el sitio web de Camacol, la organización que agrupa a los constructores de esta duración, que hace estudios y demás, que dicen: la propuesta de vivienda del senador Petro es inviable. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que Bogotá, porque él ha decidido que esto le suena ambiental, que esto es ambiental, que la ciudad no crezca ni un milímetro. Pero resulta que es que como la gente necesita vivienda y no podemos simplemente tumbarle la casa a la gente, entonces él dice que no, que hay que tumbar decenas de miles de casas en el centro de Bogotá y que con eso se hacen edificios más altos. Camacol dice, es una propuesta inviable. Dice, es evidente que se aumenta el déficit de vivienda para el 2015 con las propuestas del senador Petro. Y dice así, y aún con las pocas viviendas que él propone hacer, porque propone hacer muy poquitas viviendas, de manera que se aumentaría el déficit de vivienda, sería más el faltante de vivienda que el que hay hoy. Aún con esas pocas viviendas que él piensa hacer, con el sistema que él propone, habría que expropiar, tumbarle la casa a 110.000 hogares que llevan décadas viviendo allí, tumbarle la vivienda a más de 360.000 personas de estratos 1 y 2, lo que está proponiendo el senador Petro. Esto es después de la presentación que hizo en Camacol. Él propone tumbarle la vivienda a más de 360.000 personas de estratos 1 y 2 que viven allí en unas casitas que les gustan de 2 y 3 pisos, con la tienda, con la panadería, y quiere tal vez meterlos en un 20º piso por allá en un edificio. Lo que nosotros proponemos es hacer lo que hicimos en Metrovivienda, pero en escala masiva, comprar grandes extensiones de tierra y hacer un urbanismo de calidad con parques, con colegios, y esto además financiarlo con un esquema nuevo
que va a permitir que con un 10% de cuota inicial y que la gente pague básicamente... Le disparó durísimo. A ver. Disparó durísimo, pero mal. Pero es Camacol, no soy yo, ¿no? Que pelee con Camacol, no conmigo. El presidente de Camacol trabajó en su gobierno, hombre. Que es la presidenta, además. Así es fácil. Es que ella le pagaba a usted sueldo cuando era alcalde, pero aquí hay que hablar las cosas más claramente. La política de Metrovivienda ha sido un fracaso. Y empecemos por allí. En la clasificación de viviendas hay un concepto que es la vivienda para los más pobres. Se llama la VIP, vivienda de interés prioritario. En 10 años, en toda Bogotá se han construido apenas en 10 años 18.000 viviendas VIP, es decir, para la gente más pobre. Y para solucionar el déficit, por lo menos deberíamos construir esas 18.000 viviendas VIP, que entre otras cosas no está haciendo Camacol, en un año. Es decir, 10 veces más de las que se hacen si no logramos solucionar el déficit de vivienda en la ciudad. Por eso es que la gente termina en los páramos, sobre los humedales, en la urbanización pirata, porque el Estado no le está ayudando a resolver realmente su problema de vivienda en las capas más pobres. En Bogotá se construyen aproximadamente entre 40.000 y 50.000 viviendas al año por el mercado. Yo no me estoy metiendo en ese mercado, pero sí me estoy metiendo en un tema fundamental. El Estado tiene que ayudar a construir vivienda VIP, y no es como pensaba Metrovivienda, que fracasó. Es llevando a los pobres. Se hizo una política que es más o menos la siguiente: exportar pobres. 50.000 a Mosquera, 70.000 a Suacha. ¿Qué pasa con una familia pobre viviendo en Mosquera, donde no está el hospital, donde no está la escuela? Trabaja en el centro de Bogotá, entonces sus costos de transporte literalmente lo conducen en un círculo de mayor pobreza. Hay que intentar que la población más pobre de la ciudad viva más cerca a los centros económicos, al centro de la ciudad. Para ello tiene que intervenir el Estado. Voy a ceder la palabra a Gina y ya vuelvo a... Y ahora después te toca a mí. Sí. No, este tema sí lo escriba. Claro, es que vivienda es un tema fundamental. Y yo no quiero... Voy a tratar de enfocarnos cómo es que debe ser la vivienda en Bogotá. Yo no pienso como Enrique Peñalosa, que se ha convertido en el candidato de no se puede. El otro día me dijo en un debate, y sabe que me quedé reflexionando, porque me dijo, usted era hincha mía. Y yo salí de ese debate y dije, hombre, eso era cierto. ¿Qué nos pasó? Y me acordé, por ejemplo, que el movimiento que tenía en ese momento era una cosa que se llamaba Por la Bogotá que soñamos, y nos hizo soñar. Y esto es Por la Bogotá que queremos. Y ya ahora es la defensa de oficio de los partidos políticos y de los concejales, pero no volvamos a ese tema, volvamos a la vivienda. ¿Qué ha pasado en Bogotá? Bogotá no ha tenido una política de vivienda, y no ha tenido una política de vivienda que lo demuestra, que la vivienda en Bogotá se construye de manera informal. No creo que Metrovivienda haya sido una buena opción. No creo ni por la forma de financiación ni por el tamaño de la vivienda, que es un tema que yo creo que debemos reevaluar. Petro, por ejemplo, habla que lo que tenemos que construir es vivienda de interés prioritario en la ciudad, que son viviendas de 35 metros cuadrados. No creo. Yo creo que no debemos construir una vivienda de interés prioritario, sino de muchos más metros, a mucho menos costo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Hoy, esa curva de oferta y demanda en la vivienda no se cruza. Y no se cruza simplemente porque la política no se ha hecho teniendo en cuenta la capacidad de compra de quien la va a comprar. En este caso, la gente más pobre de la ciudad. ¿Por qué? Porque, como decía un constructor el otro día, es que para ser pobre, para que le den el subsidio tiene que demostrar que es pobre, y para que le den el crédito tiene que demostrar que es rico. Conclusión: no se han entregado los subsidios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, y es muy importante el cómo acá, es hacer un convenio con el gobierno nacional de tal manera que la capacidad de compra se pueda hacer cogiendo el subsidio del gobierno nacional y cogiendo el subsidio del gobierno distrital. Eso nos va a evitar que se pierdan tantos subsidios. Y la segunda razón es porque aquí ha habido un cartel de la vivienda. Aquí ha habido un cartel de la vivienda desde hace muchos años que ha robado y se han perdido miles de millones de pesos, y eso no ha permitido que los subsidios lleguen. Yo ya se lo dije a Petro el otro día, creo que ese cartel está dividido entre las listas del Polo Democrático y que se están metiendo a las listas de progresistas, y hay que prender las alarmas. Porque
Porque si aquí estamos hablando de desmantelar carteles, uno de los grandes que hay en la ciudad es el de la vivienda. Y lo veo yendo para allá también. Bueno. Dios mío, ya un segundo. Me da pena, doctor Peñalosa, pero tenemos que hacer un corte. Volvemos en un instante en el debate desde el tiempo en directo con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Ya volvemos.